Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro que a muchos les va a tocar el corazón. Hoy vamos a desentrañar un misterio que muchos se han preguntado: Serkan y Özge, un regreso a su amor pasado. Sí, han escuchado bien. Vamos a explorar esa intrigante posibilidad, esa chispa que parece que nunca se extinguió. Si aman las historias de segundas oportunidades, los dramas románticos y todo lo que tenga que ver con esas conexiones que parecen trascender el tiempo, entonces han llegado al lugar correcto. Y antes de empezar, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos a seguir trayéndoles contenido que disfrutan. Ahora, vamos a empezar. El mundo de las celebridades, y en particular el de las parejas famosas, siempre nos fascina. Nos encanta ver cómo estas figuras públicas navegan por sus vidas, tanto dentro como fuera de las cámaras. Y cuando se trata de romance, bueno, eso es algo que siempre genera un gran revuelo. Hoy nuestro foco está puesto en Serkan y Özge. Para quienes no estén familiarizados, ambos son nombres importantes en el panorama del entretenimiento, y su historia pasada, su romance, generó muchísimos titulares y suspiros. Se les veía juntos, parecían enamorados, y de repente, como suele pasar en este mundo tan volátil, la relación llegó a su fin. Pero, ¿qué pasa cuando esa chispa, esa conexión, esa historia que compartieron, de repente parece reavivarse? Esa es la pregunta que queremos responder hoy. Hemos estado siguiendo de cerca las redes sociales, los rumores, las apariciones públicas, y hay indicios, pequeños destellos, que nos hacen pensar que quizás Serkan y Özge están dándose una nueva oportunidad. ¿Estamos ante un verdadero regreso a su amor pasado, o es solo la imaginación colectiva de sus seguidores? Vamos a analizar las pistas, los momentos clave y lo que realmente podría estar sucediendo detrás de cámaras. Empecemos por el principio. La historia de amor entre Serkan y Özge no fue precisamente un secreto. Cuando se conocieron, la química era palpable. Sus apariciones públicas juntos deslumbraban, sus entrevistas transpiraban complicidad y sus seguidores los adoraban como pareja. Eran una de esas parejas que parecían tenerlo todo: talento, belleza y sobre todo, un amor que transmitían a raudales. Compartieron momentos importantes de sus vidas, proyectos profesionales que los unieron aún más, y para muchos, se convirtieron en un referente de relaciones sólidas y felices en el ojo público. Sin embargo, el destino, o quizás las exigencias de sus carreras, o simplemente las complejidades de la vida, dictaron un camino diferente. La ruptura fue para muchos sorpresiva y un tanto dolorosa. Las especulaciones sobre los motivos surgieron de inmediato, como suele ocurrir, y aunque nunca se entraron en detalles escabrosos, la realidad es que sus caminos se separaron. Cada uno continuó con sus proyectos, sus vidas personales tomaron rumbos distintos, y aunque siempre hubo un respeto mutuo, esa historia de amor parecía haber quedado atrás, relegada a los recuerdos y a las anécdotas del pasado. Pero el tiempo, amigos míos, tiene una forma muy particular de curar y a veces de reencontrarnos. Y aquí es donde la trama se pone interesante. En los últimos meses, hemos notado ciertas señales que no podemos ignorar. Primero, empezaron a seguirse nuevamente en redes sociales. Un detalle aparentemente pequeño, pero en el mundo de las celebridades, estos unfollowers y follows pueden ser grandes indicadores de reconciliación, o al menos de un acercamiento. Luego, comentarios sutiles en publicaciones, me gusta estratégicos, y un par de interacciones que, aunque tímidas, son suficientes para encender la imaginación de sus fans. Además de esto, han surgido rumores de encuentros casuales. Se les ha visto en los mismos eventos, en la misma ciudad, y las coincidencias empiezan a sumar. ¿Es posible que el destino los esté reuniendo? ¿O son ellos quienes están orquestando estos encuentros? No podemos confirmarlo al 100%, pero la especulación está más viva que nunca. Imaginen la emoción de sus seguidores al verlos juntos de nuevo, compartiendo ese vínculo que tanto admiraron. Para entender mejor la dinámica actual, es importante recordar que hizo tan especial su relación en primer lugar. Más allá de la atracción física o el glamour, lo que cautivó a muchos fue la autenticidad que proyectaban. Parecían dos personas que se entendían profundamente, que se apoyaban en sus sueños y que disfrutaban genuinamente de la compañía del otro. Esa conexión genuina es difícil de fingir, y cuando se pierde se echa de menos.
Quizás esa ausencia de una conexión tan fuerte ha sido el catalizador para que reconsideren su pasado. También es crucial considerar la madurez que ambos han adquirido desde su última relación. Ambos han seguido creciendo profesionalmente, han vivido nuevas experiencias, y es probable que hayan aprendido mucho sobre sí mismos y sobre lo que buscan en una pareja. Quizás ahora, con una perspectiva diferente, ven con otros ojos lo que tuvieron y se dan cuenta del valor de lo que compartieron. El paso del tiempo y las vivencias nos hacen reevaluar muchas cosas, y el amor, por supuesto, no es la excepción. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades reales de un regreso? Si bien los rumores son tentadores, debemos ser cautelosos. A veces la presión mediática y el deseo de los fans pueden crear expectativas irreales. Sin embargo, no podemos negar que los indicios son fuertes. Si ambos están abiertos a la posibilidad, si han logrado superar los obstáculos que los separaron en el pasado, y si esa chispa sigue presente, un regreso podría ser no solo posible, sino también muy deseable para muchos. Sería fascinante ver cómo se desarrollaría esta potencial reconciliación. ¿Compartirían su nueva relación con el público de inmediato o mantendrían un perfil más bajo al principio? ¿Cómo manejarían las cámaras y la atención constante que siempre los ha rodeado? Lo que sí es seguro es que si Serkan y Özge deciden volver a estar juntos, será un evento que acaparará titulares y generará muchísimo debate y, sobre todo, mucha alegría para sus admiradores. Pensemos en las lecciones que podrían extraer de su experiencia pasada. Si deciden intentarlo de nuevo, seguramente lo harán con una comprensión más profunda de sus fortalezas y debilidades como pareja. Habrán aprendido de los errores, de las dificultades, y eso, en sí mismo, es un gran punto de partida para construir algo más sólido y duradero. La comunicación, el compromiso, la paciencia, todos esos ingredientes son esenciales para cualquier relación, y más aún para una que busca renacer de las cenizas de un pasado complicado. Además, sus carreras profesionales han evolucionado de manera interesante. Ambos han tenido éxitos individuales, lo que significa que ahora abordan una potencial relación desde una posición de mayor seguridad y madurez. No dependen el uno del otro para su validación profesional, lo que podría liberar a la relación de ciertas presiones. Podrían enfocarse más en el aspecto personal y emocional, construyendo un vínculo más auténtico y fuerte. Claro que también existe la otra cara de la moneda. Quizás estos indicios son solo eso, coincidencias, amistades restablecidas o simplemente el deseo de tener una relación cordial. No debemos olvidar que a pesar de su pasado romántico, también pueden ser amigos. Y en el mundo del espectáculo, mantener buenas relaciones con exparejas no es tan inusual como podría parecer. Sin embargo, la intensidad de su romance pasado, y los pequeños gestos actuales, nos invitan a soñar con algo más. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Serkan y Özge, ya sea pasada o presente, nos demuestra la complejidad del amor y las segundas oportunidades. Nos recuerda que las conexiones humanas pueden ser poderosas, y que a veces el tiempo y la distancia no son suficientes para borrar lo que realmente importa. En resumen, hemos explorado los rumores y las señales que apuntan a un posible regreso en el amor entre Serkan y Özge. Hemos recordado la intensidad de su romance pasado, las razones por las que capturaron nuestra atención y cómo, tras una separación, las pistas actuales nos hacen preguntarnos si una nueva oportunidad es una realidad. Analizamos los indicios en redes sociales, los supuestos encuentros y la madurez que ambos podrían haber alcanzado, lo que haría esta posible reconciliación aún más interesante. Si bien no podemos dar un veredicto definitivo, es innegable que la posibilidad de que Serkan y Özge revivan su amor pasado es un tema fascinante que mantiene a sus seguidores expectantes. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Serkan y Özge y su posible regreso. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay una oportunidad real de que vuelvan a estar juntos? ¿Les gustaría que así fuera? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Su participación es lo que hace este canal especial. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen a Serkan y Özge. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.